El Cristo en las fiestas solemnes, el 13º discipulado sobre este tema y el número 38 del libro de Deuteronomio en el capítulo 16 y versículo 16. Si ya lo tienen, por favor, dígame amén y leemos juntos la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con la mano vacía. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Agradecidos, Dios, por esa bendición única, preciosa, incomparable que nos has dado, Señor, en la revelación de tu Hijo, en la fe de tu eterno Evangelio, que nos ha redimido, nos ha hecho hijos tuyos. Señor, tus santos, tu iglesia, bendito seas. Gracias, Señor, por tanta bendición inmerecida para nosotros. Tu gracia es infinita, Señor, incomprensible para nosotros. Mientras meditamos en tu bendita palabra, Señor, ministranos, precioso Espíritu Santo, por favor, revélanos a Jesús como a Cristo. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Instruyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, que todo lo que se diga, Señor, sea lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. Por Jesús el Cristo, lo pedimos, Señor, gracias. Amén. Bien, amados, hemos venido explicando cómo, a partir de las celebraciones y las fiestas solemnes que Dios estableció, en un número que es bastante significativo y que nos habla de la obra de Dios, que es eterna, y es que son 7 fiestas divididas en 3 estaciones que durante el año. Y en la primera estación, en el primer tiempo en el que Dios dice que debe presentarse todo varón delante suyo, es en la fiesta, lo que se conoce aquí o lo que se describe como la fiesta solemne de los panes sin levadura, que abarca la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Ya todo eso explicamos que se refiere al sacrificio de Cristo y a su resurrección, y luego a la santificación que viene para los que creemos en su nombre como resultado de precisamente ese sacrificio único que es el que nos santifica delante de Dios. Y luego el segundo tiempo dice en la fiesta solemne de las semanas, y aquí hace alusión a la fiesta de Pentecostés, o la fiesta que se conocía como la fiesta de las semanas. Y en esta celebración, hermanos, que se realizaba al final de la cosecha, de la recolección de la cosecha, al inicio de la recolección de la cosecha, donde, más bien al final, pero cuando ya se producían, se podía ofrecer a Dios los primeros frutos de esa cosecha, o los primeros panes elaborados, ¿verdad?, con la cosecha recolectada. Amén. Y entonces ese Pentecostés es indiscutiblemente un anuncio del advenimiento del Espíritu Santo, ¿verdad?, que precisamente se dio en ese día en que se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y entonces ahí el Señor confirmó de que, habiendo prometido que el Espíritu Santo vendría para estar con nosotros y para estar en nosotros, pues precisamente ese tiempo de Pentecostés es el que estamos viviendo ahorita. Porque Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, en ese
en ese proceso de predicar el Evangelio, dice el Señor, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hay un fin del mundo que está referido no al fin o a la destrucción de la tierra como tal, ¿verdad? Sino al fin del sistema humano. Y ese fin del sistema humano o el sistema de gobierno del hombre está referido a la venida del Cristo. Entonces, la predicación del Evangelio tiene y está ligada, vinculada al testimonio del Evangelio, a la predicación del Evangelio, al cumplimiento del mandato de nuestro Señor que dijo, vayan y hagan discípulos. No solo se trata también de predicar el Evangelio, porque indiscutiblemente que debemos hacerlo, pero predicamos el testimonio del Cristo, y el que cree debe ser instruido en la revelación del Evangelio que está en toda la Escritura, y es lo que usted y yo va a hacer. Luego, este proceso de instrucción en el Evangelio tiene que incluir e incluye un componente de multiplicación, es decir, de que nosotros recibimos instrucción, pero además recibimos de Dios la capacidad de instruir a otros. Ese es el discipulado. Entonces no debemos pensar que si el Señor nos reveló su Evangelio, creímos y yo adquiero conocimiento y crezco en la revelación y eso es todo. No, definitivamente que no, hermanos. Es decir, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos hermanos, esto mismo enseña a hombres que sean idóneos para enseñar. Y entonces es un efecto multiplicador el testimonio del Evangelio. Aprovecho el comercial para recordaros a todos que tenemos esa tarea. Si usted tiene la instrucción del Evangelio, si usted está siendo edificado, pues tiene muchas maneras de compartir esta revelación del Evangelio. Compartirlo con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con compañeros de estudio, con familiares, de modo que podamos instruirles también, o sea, darles el testimonio, y si creen usted y yo, tenemos la capacidad de discipular a las personas. Ahora, en ese proceso de llevar el Evangelio, lo que el Señor nos dice es que ustedes solo van a recoger la cosecha. Miren qué bien. La obra del Cristo ya fue consumada. Por tanto, los que han de creer ya están redimidos en el sacrificio de Cristo. Y Dios ya los conoce. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién va a oír la voz del Evangelio? ¿Quién va a oír la voz del Cristo? ¿Quién va a creer a nuestro anuncio? Pues las ovejas del Cristo que Él ya conoce. Porque las que oyen su voz dicen, son mis ovejas. Y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz de entrada. Si usted da el testimonio del Evangelio y alguien no lo recibe, no es oveja del Cristo, no se preocupe. Pero cumplimos el mandato. Porque dice, para testimonio a todas las naciones. La predicación del Evangelio no es porque todos lo van a creer. Es una necesidad porque es un testimonio delante de Dios de que la obra del Cristo fue consumada. Y si la gente oyó y no creyó, ya ese no es problema nuestro. Entonces, el que cree, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Mire ese detalle. Y me siguen. No puede haber alguien que crea el Evangelio y que se quede estancadito. Y que se quede como qué lindo, qué bonito, pero mucho gusto en conocer. Gracias por enseñarme, por instruirme y por hablarme del Evangelio. Pero yo aquí me quedo en mi iglesia, aquí donde nací. Yo me quedo en mi religión. Yo me quedo con mis pastores. Yo me quedo con mi doctrina. Está bonito lo que me explicó, está bien lindo, pero yo no voy a seguir al Cristo. Yo voy a seguir mi iglesia, mi denominación,
mi religión, mi doctrina, lo que yo he aprendido. Y entonces esta gente, aunque diga que cree en el Señor, no lo está haciendo. Aunque se digan discípulos del Cristo, no lo son, porque no están siguiendo a Cristo. Dice el Señor, me sigue a mí, no al hombre, no a la doctrina, no a la enseñanza humana. Entonces, mis amados, entendamos eso. Y por eso es que hablando de esas ovejas, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a Israel. Y ahí entramos nosotros. Y esas ovejas que no son de este redil están en todo el mundo. Por eso es que Él nos mandó a predicar el Evangelio en todo el mundo. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos la evangelización mundial? Usted dijo, pues predicándole al que esté a nuestro alcance. Si el Señor nos guía a ir a otros lugares, a otras naciones, otros departamentos, otros estados, por así decirlo, eso ya es obra del Espíritu Santo. Pero nuestra manera de hacer la evangelización mundial es precisamente testificando el Evangelio a los que tengamos a nuestro alcance, ¿verdad? Yo quiero, hermano, es que fíjense que yo estoy preocupado porque no puedo hacer la evangelización mundial. Es que evangelización mundial no significa ir al mundo, es darle testimonio a todo el mundo. Amén. A donde Dios envíe. Bueno, hay situaciones en las que el Señor permite que personas lleguen a la cárcel, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí en la cárcel, pues, justa o injustamente, pues, pero allá adentro van y dan el testimonio del Evangelio. ¿Estamos aquí, hermano? Pues ahí se está haciendo la evangelización mundial. Otras personas podrán pasar por situaciones de enfermedades, hospitalizaciones, ¿verdad? Y allá donde el Señor nos lleva, allá hacemos la evangelización mundial, ¿verdad? Entonces, pero sí debemos tener claro de que ese es el propósito de Dios, y entonces eso está reflejado en la fiesta de Pentecostés, en la celebración de Pentecostés. ¿Cómo estamos usted y yo como redimidos del Cristo? Estamos celebrando Pentecostés. Cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que predicamos el testimonio de Cristo, estamos viviendo la celebración de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en ese proceso personas van a creer, y eso es espiritualmente una ofrenda de los panes, ¿sí? Que es la transformación de esa cosecha para Dios, cosa que Él hace, no nosotros. Amén. Y entonces en ese proceso de predicar el Evangelio, de estar en Pentecostés, ¿sí?, celebrando y dedicando la cosecha, la recolección de la cosecha al Señor, es que dice Él, voy a venir. Amén. Entonces, cuando este Evangelio del Reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, dice, entonces viene el fin del mundo, el fin del siglo. Y en el fin del siglo, que implica la venida de Cristo. Esa venida del Cristo, hermanos, tiene dos momentos. Amén. Un primer momento, que es cuando el Señor viene a cumplir su promesa de llevar a sus redimidos, a sus discípulos. Amén. Lo que prometió allá en Juan, que dice, Juan 14, si no me equivoco, que dice, me voy, pero no os dejaré solos, dice, ¿verdad? Voy a preparar lugar para ustedes. Amén, hermano. Para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Amén. Amén. Sí, Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Pues creed también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas o habitaciones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Amén. Eso es la promesa del Cristo, con la que Él se fue
y nos deja aquí en la tierra. Amén, hermano, a sus discípulos. ¿Para qué? Para hacer la recolección de la cosecha. Y dice, cuando os preparare el lugar, versículo 3, vendré otra vez. Ahí está. Y os tomaré a mí mismo. Esto no está hablando, hermanos, de que cuando Él resucitara iba a regresar. No, hermano, está hablando de esa venida por nosotros, por su iglesia. Esa venida del Cristo por su iglesia está claramente identificada con la celebración de Shofarim, o la celebración de las trompetas, la fiesta de las trompetas, y que es el día en que Dios convoca a su pueblo para celebrar delante de Él. Qué bonito, ¿verdad? Y es el tiempo de celebración donde se goza el pueblo delante del Señor, trae ofrendas, come, tiene comunión, ¿sí?, con el Señor, espiritualmente hablando. Es la que precede al día de la expiación, que el día de la expiación está totalmente relacionada y confirmada en la segunda venida del Cristo a este mundo. Cuando Él viene por nosotros, Él no toca aquí la tierra. Amén. Viene en el aire, dice, y nos llama en el aire. Amén. Ya vimos lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? De que ese recibimiento del Señor es en el aire. Estamos hablando de 1 Corintios 15, si no me equivoco, o 13. ¿Saben? No, 15 es. Dice 15:52 de 1 Corintios 15. Dice 15:52, 1 Corintios. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahí está el detalle. Esta venida del Cristo, hermanos, si es en un abrir y cerrar de ojos, ¿quién lo va a ver? Todos nosotros. No lo va a ver nadie. ¿Se entiende esto? Por eso es que hay que entender ese momento de inicio de la celebración del Shofarim, o de la fiesta de las trompetas. Dice el Señor, a la final trompeta, o al shofar final. ¿Cuándo se tocaba este shofar final? Ya lo expliqué, que se tocaba al final del día del shofarim. ¿Sí? Y está ese tequía yidolá, ¿verdad? Que es un toque extendido. Ese es el gran toque. ¿Ven? Y dice, ese gran toque aquí se está confirmando que es lo que confirma la venida de Cristo, porque dice a la final trompeta o al final shofar, porque se tocará ese shofar. Y al toque de ese shofar dice, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Aquí está hablando de los creyentes. Y nosotros seremos transformados. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué el Señor tiene que llevar a su iglesia antes de su segunda venida? Porque en su segunda venida el Señor no viene para premiar a nadie, viene para juzgar. Amén. Viene primero para juzgar y luego para reinar sobre la tierra. Porque Él viene para poner fin a todo el gobierno del hombre. Amén. Y entonces, pero antes de ponerle fin, miren por favor, antes de ponerle fin al sistema al gobierno del hombre, Él permite el periodo que se llama como la semana 70 de Daniel, o la semana de la tribulación y gran tribulación, un periodo de 7 años, ¿sí? En el que el anticristo, que es la encarnación de Satanás, ¿verdad?, que es conocido o que es descrito en el libro de Apocalipsis como la bestia,
hace una entrada muy teatral, por así decirlo, ¿verdad? O muy espectacular. Óigame, por favor. El Señor viene, ¿no? Para llevarnos. Su venida no es visible, porque dice que es en un abrir y cerrar de ojos. Y nos lleva a nosotros. Se toca una trompeta que únicamente la vamos a oír los redimidos. ¿Para qué? Para convocarnos, para estar en su presencia. Él lleva a sus redimidos. ¿Qué sucede en el cielo? Las bodas del Cordero. Ese tiempo de regocijo en la presencia del Señor es confirmado como la unión espiritual de la iglesia con el Cristo, de la esposa con el esposo. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, mientras nosotros estamos celebrando las bodas del Cordero en el cielo, aquí en la tierra va a haber juicio de Dios. Mire, juicio de Dios, de todo tipo. Pero va a haber paralelamente el gobierno de este hombre que va a ser obviamente controlado totalmente por Satanás y que va a establecer en apariencia un gobierno mundial en donde las guerras, entre comillas, se van a acabar. Él va a establecer la paz allá en el oriente, que hasta ahorita ni se sueña en que exista, ¿verdad? Y va a permitir que se construya lo que se conoce como el tercer templo en Jerusalén. Para eso ya están todos los preparativos. ¿Por qué? Porque los judíos, miren bien, los judíos son de la idea de que hay que seguir ministrando los sacrificios como se hacía en el antiguo tiempo. No se han dado cuenta que el Cristo ya viene. Que todo aquello que está en el Antiguo Testamento, anunciando, o sea, en forma de sacrificios, de oblaciones, de rituales, eso era un anuncio del sacrificio del Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Pero que ese Mesías Cristo ya vino y que necesidad de sacrificios ya no hay. Como tristemente la religión católica enseña de que es necesario ejecutar el sacrificio incruento del Cristo, y para eso celebran las misas. En las misas se está sacrificando todas las veces que se celebra de manera simbólica, ¿sí? Pero, o sea, de manera simbólica en cuanto al acto, porque no hay un derramamiento de sangre, pero para ellos están sacrificando nuevamente al Cristo. La palabra del Señor dice que hay un solo sacrificio. Por tanto, tanto la religión mayoritaria como los judíos tienen el concepto de que hay que hacer eso, seguirlo haciendo, y por eso están empecinados en construir ese tercer templo. Entonces el anticristo en el tiempo, nomás al solo ser quitada la iglesia, que somos usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo, dice que lo que detiene la manifestación de el inicuo, el hombre del pecado, ya lo leímos, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses. Si quieren, vamos ahí para tener presente las citas. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a este hombre de pecado. De eso está hablando desde el versículo 2. Amén.
desde el capítulo 1 del versículo 2, el versículo 1 del capítulo 2, ¿verdad? Que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuál reunión? En el cielo, amén. Os rogamos, hermanos, no se dejen mover fácilmente de lo que han aprendido. ¿Ok? No vendrá, dice el versículo 3, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Es el anticristo. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando usted y yo ya nos hayamos ido con el Señor. Por eso dice el versículo 6: y ahora ustedes saben lo que lo detienen, a fin de que en su debido tiempo se manifieste. Amén, hermano. Entonces, el anticristo, en la encarnación de Satanás, no va a aparecer. El que va a establecer el gobierno mundial, hermanos, en esos últimos 7 años, no va a aparecer mientras la iglesia esté en la tierra. Porque aquí dice el Espíritu Santo, que inspiró a Pablo, que lo detiene usted y yo, ya sabemos qué es lo que lo detiene. Lo que lo detiene es la iglesia y el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? Y que todavía, mientras el Señor no venga por nosotros, ¿entiendes? Cuando nosotros nos vayamos con el Señor, el Espíritu Santo es quitado y entonces el anticristo puede aparecer. Amén. Y gobernar. Y Dios le va a permitir gobernar durante 7 años. Amén. Pero a la vez Dios va a derramar sus juicios terriblemente durante esos 7 años. El que, habiendo oído el Evangelio, no fue obediente a la fe del Cristo, pues no va a ser llevado con el Señor en ese arrebatamiento, en esa venida del Cristo por su iglesia. Amén. Y eso está ejemplificado allá en la parábola de las vírgenes, ¿no? Entonces, esos que se queden, dice la Escritura que todo lo que tiene que ver con Dios, el anticristo se va a oponer y va a matar a todos aquellos que manifiesten su fe en el Señor, en el Cristo. ¿Y qué va a hacer? Pues va a decapitar. Así dice el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, esos decapitados, hermanos, van a ser resucitados al final de esos 7 años. Amén. Ya lo vamos a ver. Entonces, pero mientras tanto, entonces, aquí en la tierra, el anticristo organiza todo el gobierno mundial para oponerse a la manifestación del Cristo. Él sabe que va a venir y que su venida va a ser visible. Entonces dice que organiza a todos los ejércitos del mundo, que van a ser uno solo, para luchar contra el Señor y contra su iglesia. Amén, hermano. Y entonces, en eso, ¿cuándo va a suceder? Eso va a suceder cuando se cumplan exactamente los 7 años de la tribulación. Al final de esos 7 años. Entonces, hermano, ese momento en el que termina la tribulación es porque el Cristo viene, ¿sí? Y viene con su iglesia. Entonces sucede lo que se consuma, lo que está descrito en la Torá, en el Antiguo Testamento, como el día de la expiación. Esa venida del Cristo es visible. Amén. Eso lo explica Apocalipsis 1:7. Amén. Que dice que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, ¿verdad? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y aquí vemos entonces una situación muy, muy importante de separar y de entender. Amén. ¿Qué pasa entonces cuando al final de la tribulación el Señor viene? Vamos a Apocalipsis 19:19.
Pero vamos a leer desde el versículo 14. Mire cómo se presenta el Señor en ese día en el que viene al final de la tribulación. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Imagínense la gloria del Cristo. Pero dice, miren, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, ¿cuáles son esos ejércitos? No somos nosotros, amén. ¿Qué dice? Vestidos de lino finísimo. Ya más adelante el ángel le aclara a Juan que esos vestidos de lino son los santos. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Somos usted y yo. Dice, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hola, hermano, ¿está conmigo? Entonces el Señor hace una aparición muy única, muy gloriosa, porque Él aparece en el cielo. Dice, vi el cielo abierto, y viene del cielo con nosotros. Por eso dice con las nubes, Apocalipsis 1:7, porque es con sus redimidos. Amén. Ahora, dice que entonces versículo 19, ahí estábamos viendo el contexto del versículo 19 que les dije que íbamos a leer. ¿Qué dice el versículo 19? Entonces, dice, y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo, amén. El que tiene organizado todo el sistema político mundial, económico, religioso. Ahí él tiene al falso profeta como el líder de toda la religión de ese momento, ¿verdad? Tiene a todos los políticos de su lado, todo el sistema político, tiene toda la economía controlada y tiene todo el control militar. Por tanto, él viene en contra del Cristo y de su ejército que somos usted y yo, porque vamos a ser visibles. Ese es el punto. Recuerde que cuando el Señor Jesús resucitó, ¿lo vieron o no lo vieron sus discípulos? Sí, amén. Pues así nos vamos a ver nosotros. Un cuerpo glorificado. Es un cuerpo glorificado. Entonces venimos, aparecemos, y entonces el anticristo viene y quiere pelear contra el Cristo y contra su ejército que somos nosotros. Amén. Y mire lo que sucede. Dice, reunir, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué le parece a usted? Satanás sabe que el Cristo va a venir, y entonces prepara todo el ejército mundial para oponerse al Señor. Una necedad, ¿verdad? Porque dice el versículo 20, y la bestia va a prestarse al Señor, no le cuesta nada, ¿verdad? Y dice, y con ella el falso profeta, miren, el líder religioso, que había hecho delante de él o del anticristo las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su nombre. Estos dos, por favor, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Miren lo primero, ¿verdad? Y dice, son los primeros dos huéspedes del lago de fuego. Este no es el infierno, este es el lago de fuego. Este es otra cosa. Entonces dice, y los demás, ¿quiénes son los demás? Todos los ejércitos que fueron reunidos por el anticristo para pelear contra el Señor. ¿Cómo mueren? Dice, murieron con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir, el Señor no necesitó, y usted ni vamos a necesitar pelear, sino que solo con su palabra los va a destruir. No va a necesitar sacar la espada ni nada.
Ok, y dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de él. O sea, realmente, veamos aquí. Por favor, esta venida del Cristo, la segunda venida del Cristo, por eso es que no es que viene a por su iglesia, viene a juzgar. Lo primero que hace es que todos los ejércitos que se reúnen contra él se los acaban. Amén. Luego, en este momento en el que el Señor viene, entonces hay dos juicios. Uno que es el juicio de Israel, del pueblo de Israel, y otro es el juicio de las naciones. Y los vamos a diferenciar. Mateo 24, vamos a Mateo 24. Aquí estamos, miren por favor, es importante que relacionemos estas citas para que tengamos el fundamento de lo que les estoy explicando. Porque si no, esto parecería un cuento que yo me he inventado. Esto es lo que dice la Escritura y es lo que usted y yo debemos entender. Miren lo que dice el versículo 29 de Mateo 24. El subtítulo que aparece en Reina Valera dice, la venida del Hijo del Hombre. Ok, ahora mire esto, por favor. Esta venida del Hijo del Hombre precede a la venida del Hijo del Hombre, a la venida del Cristo, a la segunda venida del Cristo, precede los 3 años y medio de lo que se llama gran tribulación. ¿Qué sucede en esos últimos años y medio de la última semana del gobierno del hombre? Sucede que lo primerito que sucede al filo de los primeros 3 años y medio es que el anticristo se quita la máscara. Los judíos lo han reconocido y lo respetan como el Cristo. Mire qué Cristo. Porque el Señor Jesús dijo que lo iban a recibir como el Cristo. Amén. Digo, si otro viniere en mi nombre, a este recibiré. Entonces, el que se hace pasar por el Cristo es el anticristo. ¿Quiénes creen que es el Cristo? Los israelitas. Y claro, al principio es creíble porque el hombre viene y establece todo, y pone en orden todas las guerras y todos los conflictos. Y no, es que este es el Cristo. ¿Verdad? Pero a los 3 años y medio dice, este hombre se quita el velo, entra al templo que ya va a estar construido. Y los judíos están contentos porque ellos están haciendo sus sacrificios, imagínense ustedes, ¿verdad? Y obviamente están contentos porque ya tienen al Cristo, según ellos. Pero cuando este hombre entra al templo, se toma o se presenta como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración de los judíos y suspendiéndolos. No vayan a sacrificar, yo soy Dios, dice él. A mí me van a adorar. Entonces, ahí los judíos rompen, por así decirlo, esa imagen que tenían de él, la fe que le tenían como el Cristo, y entonces ahí dicen, no te vamos a adorar, vos no sos el Cristo. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, ¿dónde dice eso? Vamos siempre a segunda de, creo que eso está siempre en segunda de Tesalonicenses. Por favor, vamos ahí. Para que veamos cómo es que esta situación se da.
Mire, versículo 3 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, el anticristo no va a aparecer antes que venga la apostasía. El Señor no vendrá sin que antes suceda la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo que estamos viendo ahora. La negación de la fe y la predicación de un evangelio que no es el evangelio. ¿Verdad? El engaño de la religión mundial, cristiana mundial, en la que predicando supuestamente o bajo el nombre de Cristo, no se predica la fe en Cristo, sino que se predica la fe en milagros, se predica la fe en bendiciones materiales, en prosperidad económica, en sanidad del cuerpo, en bienestar físico. Amén. Que no es evangelio. Entonces, eso es apostasía. Cuando las religiones del mundo dejan de predicar la eficacia de la obra del Cristo, de la fe en la persona y obra del Cristo, para predicar y enseñar cualquier otra cosa, para motivar a las personas, para adularles y alegrarles el oído y decirles lo que quieren oír. No se preocupe, usted puede vivir como quiera, usted puede matar si quiere, ¿verdad? Pero si se arrepiente, el Señor lo perdona y Él lo ama y Él no importa lo que usted haga, Él lo quiere bendecir. Usted puede tener 10 mujeres o 10 maridos, ¿verdad? Puede hacer lo que usted quiera, pero el Señor ya le perdonó sus pecados. Eso es lo que a la gente le agrada. Eso no es evangelio. Eso es apostasía. El mundo actualmente está lleno de apóstatas, llamados pastores, cristianos evangélicos o cristianos en general, ministros, sacerdotes, todo lo que se quiera. Apóstatas de la fe, porque no están predicando el evangelio, porque han pervertido el mensaje del evangelio para enseñar basura, cualquier otra cosa. Insultos a las personas, incluso a la gente que se pone a despotricar contra el pecado de las personas. Eso es apostasía, porque Dios no nos ha mandado a juzgar el pecado, porque el único que juzga el pecado es Él, porque solo Él lo perdona. Y si yo acuso de pecado a alguien, yo soy el primero que debo ser acusado, porque yo también soy pecador. Y a estos que predican, por ejemplo, amenazando gente, insultando gente, señalando su pecado, se les ha olvidado que ellos son quizás más pecadores que los que están juzgando. En lo que juzgas a otro, dice el apóstol Pablo, a ti mismo te condenas. Porque lo que tú estás señalando, tú mismo lo cometes. Ah, no, pero yo no mato. Ah, pero en tu mente. Yo no adultero, pero en tu mente. Y no lo dijo el Señor que era lo mismo. Odias a tu prójimo. No está, yo soy homicida, hombre. ¿Y dónde está tu santidad, pues? ¿De qué te jactás vos de que no sos adúltero, que no sos fornicario, si tenés en la mente más fornicación y más adulterio que lo mismo que están en el pecado físico? Eso es apostasía. Porque no se está predicando la eficacia de la fe, sino la eficacia del salveque y de la amenaza, ¿verdad? Diciéndole a la gente que tiene que. No, hermano. El evangelio no es un montón de lazos para tener amarrada a la gente. Porque nadie puede, óigame, controlar ni siquiera su lengua, mucho menos sus impulsos, por sí mismo. Si no es la obra del Espíritu Santo, no hay transformación interna. Y yo puedo ser el religioso más bonito, el más respetado y más admirado del mundo, pero no soy transformado. Pero sigo siendo el mismo pecador, el mismo malo, solo que con vestido de piedad. Ahora dice, amén, pero eso estamos hablando de la apostasía, ¿verdad? Dice, no vendrá el Cristo sin que venga la apostasía, ya la tenemos. Y luego,
y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? Es el anticristo. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando el Señor venga. Amén. ¿Cómo? Ahora, cuando dice que se manifieste el anticristo, ¿qué es? No es que el anticristo va a aparecer antes que el Señor venga. Amén. Sino la obra del anticristo. ¿Me están oyendo, hermano? La obra del anticristo está manifestada ya, porque la obra del anticristo es oponerse a la fe del Cristo. Entonces la mayoría de iglesias y de denominaciones evangélicas, cristianas en general y de corte cristiano son anticristo, hermano, porque no están creyendo que Jesús es el Cristo. Y si lo dicen, no lo creen. Vaya usted con este mensaje a cualquier iglesia y lo tildan de hereje, de loco y de Jesucita. No, hermanos, el mensaje del evangelio no es otro, es único, y es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Denle ese aplauso al Señor. No hay otro evangelio. Y si no se está predicando la fe en la persona y obra de Jesús como el Cristo, como el único medio para poner en comunión al hombre con Dios, entonces no es evangelio, hermano. Es cualquier otra cosa. Es doctrina de hombres, doctrina de demonios y doctrinas de error. No son evangelio. Amén. Ahora, el hombre de pecado se va a manifestar primero a través, y se está manifestando a través de todas las doctrinas de hombres, de demonios y de error. Amén. Ahí está el anticristo, ahí está operando el misterio de la iniquidad. Pero dice que este tiene un propósito, porque se opone, dice el versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿En qué se va a empeñar? Y se está empeñando Satanás en este tiempo, en que no se adore al Cristo, en que se vea a Jesús como un cherno, como cualquier hombre, como un profeta. Él es tu amigo. No, Él es Dios, Él es Señor, Él es Rey. ¿De dónde? ¿De dónde lo vamos a ver como chero al Señor? Pero ese es el propósito de Satanás, porque dice aquí que todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Satanás es el primero que se opone a la adoración del Cristo. Amén, hermano. Él es el primero, el que promueve todas esas doctrinas que niegan la divinidad del Cristo es Satanás, porque se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora aquí viene el momento que le digo que está profetizado, que dice tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Está conmigo, hermano? Cuando este hombre hace esto, es allá a la mitad de la tribulación. Entonces, ese momento marca el inicio de la gran tribulación. El periodo llamado como gran tribulación. Volvamos a Mateo 24, por favor, que el Señor dijo que se iba a dar antes de su venida. ¿Está conmigo, hermano? Mire lo que dice. Versículo 15. Mateo 24, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Es el templo. Dice que entra al templo de Dios y se hace pasar por Dios. ¿Está conmigo? Unámoslo aquí. Cuando veáis en el lugar santo, esto lo dijo el Señor Jesús, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Es decir, ¿cuál es la abominación desoladora? Es la suspensión de los sacrificios. ¿Bien? Del sacrificio continuo que se va a estar dando en el momento en que ese templo ya haya sido reconstruido. Amén. Eso va a ser como señal. Amén.
Y entonces dice, entonces, o sea, cuando veáis que este hombre comete lo que Daniel dijo como la abominación desoladora, es decir, que entra al templo y suspende el culto. Veamos lo que dice Daniel, por favor. Daniel capítulo 9. Lo vamos a entender muy bien aquí en lo que explica o en lo que se narra aquí en Daniel capítulo 9. Vale, miren, versículo 27. ¿Está conmigo, no? 9:27 de Daniel, ¿lo tienen? Aquí estamos hablando de la semana 70, de los últimos 7 años del cumplimiento profético de la visión de Daniel. Amén. ¿Qué dice? Y por otra semana, ¿qué es otra semana? Son 7 años. Confirmará el pacto con muchos. ¿Cuáles esos pactos? Todos los arreglos que él va a hacer para establecer la paz en el mundo. Amén. Y dice, aquí viene el detalle. A la mitad de la semana, ¿cuál es la mitad de la semana? Lo que le estaba explicando, los primeros 3 años y medio, donde ya el templo ahí está operando y el sacrificio continuo se ha restablecido. ¿Ok? Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué va a hacer? Él entra y dice, no, aquí ya no hagan sacrificio, yo soy Dios. Me van a adorar a mí. ¿Ok? Y entonces dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y esto es la abominación desoladora de la que el Señor está haciendo referencia en Mateo 24. ¿Está conmigo, hermano? 24:15. Regresemos a Mateo 24:15. Ahora dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces dice, los que estén en Judea, ¿a quién se está dando esta profecía, Señor Jesús? A los judíos. Sí, a los judíos que están esperando la venida del Mesías. Amén. Entonces dice, los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Porque dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Ve? Entonces esto es lo que se conoce como los últimos 3 años y medio de gran tribulación. ¿Por qué es gran tribulación? Porque hay una persecución voraz, acérrima, cruel contra todos aquellos que no quisieron reconocer la autoridad de la bestia, del anticristo, que no quisieron adorarlo. Claro, él es el hijo de Satanás y tiene poderes para hacerlo. ¿Ok? Ahora mire lo que dice. Habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ahora mire, hermano, aquí no está hablando de nosotros. La iglesia aquí ya estamos. Esto es para el pueblo de Israel. No el pueblo, sino para los israelitas que están esperando al Mesías en ese tiempo. Amén. Ahora dice, miren, entonces dice, advierte al Señor que habrá gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Pero dice el versículo 22, si aquellos días no fueren acortados, es decir, si el tiempo de esos días no llegara, ¿está conmigo, hermano? Nadie de los israelitas sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. No que los días van a ser más cortos, sino que el tiempo para que suceda se está reduciendo.
Dios lo está acelerando. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar y redimir a los que crean en Él en ese periodo. Está conmigo, hermano, por favor, no se me pierda. ¿Sí? Y dice el Señor, en este tiempo, dice, se van a levantar falsos cristos. Satanás va a permitir que se levanten figuras como el Cristo para engañar a los israelitas. Y dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿A cuáles escogidos? Los escogidos de Israel, no nosotros. ¿Se entiende esto, hermano? Ahora dice, versículo 27, no crean que esos son el anticristo, que son el Cristo. Dice. ¿Por qué? Porque el Cristo aparecerá, dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Al final de todo ese periodo de tribulación, aparece el Cristo. Dice que es una visión plena en el cielo. Dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Es decir, va a ser algo grande, visible para todos. Amén. Ahora, miren un detalle en el versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. ¿Qué sucede con aquellos que mueren en esa gran tribulación? Son llevados inmediatamente con el Señor para sumarse al ejército celestial. Amén. ¿Está conmigo? Estamos. Ahora, versículo 29, que es el que les cité hace un rato. Dice, e inmediatamente, aquí viene, explica él cómo viene. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y aquí, este punto del versículo 29 está reflejando el momento en el que el Cristo viene propiamente y aparece con nosotros. Amén. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán consumidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. No va a haber una cruz que se ve en el cielo. La señal del Hijo del Hombre es el hecho de que el mismo Jesús que han visto subir, de la misma manera que fue tomado y se vendrá, Él va a aparecer. Él es la señal. Amén. Y dice, y aquí viene el detalle de lo que menciona Apocalipsis 1:7. Entonces lamentarán, ¿quiénes? Todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué van a lamentar todas las tribus de la tierra? Porque ya no va a haber tiempo para la arrepentimiento. Aunque reconozcan y digan, sí, es que Él era el Cristo. Ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Y dice, mire el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y aquí es donde se confunden, hermanos, los que piensan que es para nosotros y que es al final de la tribulación. No, este es pueblo de Israel. Nosotros ya nos fuimos con el Señor antes. Los que mueran del pueblo de Israel creyendo en el Cristo sin negar la fe, ¿verdad? Son llevados con el Señor y sumados a ese ejército. Pero dice así, miren, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Escogidos de dónde, hermano? Del pueblo de Israel, los que recibieron en ese periodo de la tribulación el testimonio del Cristo y creyeron en él. Dios los resguarda, dice, por 1260 días, que son 3 años y medio. Y Él los va a recoger, dice, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, los israelitas que hayan creído en Cristo alrededor del mundo. En la venida del Señor con nosotros, los reúne y los une a nosotros. Miren qué precioso. Amén. Entonces dice que en ese punto, hermanos, en el que Él viene, póngame atención por favor. ¿Qué dijimos? Que Él viene, ¿verdad?, con nosotros, pero antes sucede esto, que Él levanta a sus escogidos.
escogidos de Israel, de los israelitas que creyeron. E inmediatamente, entonces, se extermina al ejército que se reunió para pelear contra él. Amén. ¿Y qué sucede entonces? El inicio de lo que se conoce como el milenio o el reinado milenial del Cristo. Después de que ese ejército es muerto, vamos a Apocalipsis rapidito y con esto vamos a cerrar. Apocalipsis 19 siempre. 19. En el versículo 21 dice que los demás de los ejércitos que se levantaron fueron muertos con la espada, es decir, solo con la palabra del Señor son muertos. Ok, capítulo 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, capítulo 20, estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua. Recuérdense que el que está allá en el lago de fuego es el anticristo, el hijo de Satanás y el falso profeta. Satanás todavía estaba suelto, entonces es sujeto, dice, y atado por 1000 años. Lo arrojó al abismo, es decir, al fondo del mar, y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Mientras el Cristo gobierna, Satanás no tiene nada que hacer en la tierra. Amén. Y aquí entra el proceso. Mire esto, querido. Antes de entrar al gobierno, lo que sucede es que los que fueron muertos en la tribulación, de que no eran del pueblo de Israel, sino que solo no fueron obedientes a la fe antes de la venida del Cristo, aquí resucitan. Miren, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ahí está, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado, ¿cuáles son estos? Los que en la tribulación se niegan a adorar a la iglesia. Van a pagar con su vida, pero oigan, no son parte de la iglesia. Resucitan en la venida del Cristo, porque así dice mí. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Cómo dice vivieron? Ahí resucitan. Amén, hermano. Reciben un cuerpo glorificado, ¿sí? Pero no son parte de la iglesia. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos decapitados en la tribulación se unen al gobierno de Cristo 1000 años. Y nosotros, que somos su iglesia, vamos a gobernar con el Cristo no solo 1000 años, sino eternamente. Pero vamos a estar aquí gobernando. Amén. Y además dice que Dios nos va a poner como jueces del mundo. Eso lo vamos a explicar Dios mediante la próxima ocasión en que el Señor nos permita estar aquí. Pónganse en pie conmigo, hermanos, y damos un tiempo de meditación y de gratitud al Señor por su palabra. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. Gracias, Dios, por la revelación de tu Hijo Jesús, el eterno Cristo, el eterno ungido, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor, por revelarnos cómo, Señor, nuestra redención es irreversible, nuestra redención es eterna, y la victoria por la fe en el Cristo, Señor, es una garantía por sobre todos los placeres y sobre todas las glorias de este mundo. Señor, porque en tu reino nosotros veremos realmente y gozaremos lo que es la verdadera gloria tuya, Señor, gobernando contigo. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por instruirnos y por enseñarnos estas verdades preciosas, que para muchos están veladas, pero que tú has querido revelarnos a nosotros, que somos tu iglesia, que somos tus redimidos, que podamos, Señor, vivir
esta revelación del Cristo y de la obra del Cristo con nosotros, Señor, de una manera en que este gozo nos colme, nos llene y nos haga trascender, Señor, las situaciones que enfrentamos en esta vida. Señor, gracias que podamos vivir para dar el testimonio del Cristo, del Evangelio, hacer la evangelización mundial, Señor, para que el día de tu venida por nosotros llegue pronto y el día en que tú vengas a este mundo para juzgar con justicia, Señor, podamos verlo y estar contigo para compartir esa bendición. Por Jesús del Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor amado.